Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un nuevo encuentro por Zoom. Estamos el lunes 30 de junio. Ya va promediando el cuatrimestre y va para largo, como dice Miriam. Veníamos trabajando las distintas corrientes de abordaje y hoy vamos a cerrar esta unidad que estamos trabajando en distintas clases. Hoy la vamos a cerrar con la psicología institucional psicoanalítica. ¿Sí? Bueno, no tenemos más anuncios importantes para dar. Sí, decirles que se cuiden mucho. A partir de mañana los cuidados se ponen más duros, hay que respetarlos y la idea es alentarnos, darnos ánimo y acompañarnos para pronto volvernos a ver cara a cara, quizás conocernos. Bueno, lo dejo a Gustavo entonces para que empiece a trabajar el primer texto de hoy, que vamos a trabajar a Ulloa y Malfe como representantes de la corriente de la psicología institucional psicoanalítica. Ok. Como verán, el tiempo pasa y genera sus efectos en la subjetividad. Jenny efectivamente dijo que mi nombre es Gustavo, aunque acá dice Alcatel, y el lunes es 29 de junio, no 30. Esto es perfectamente lógico, teniendo en cuenta que el tiempo en el cual estamos haciendo esto es el viernes 26, pero vaya a saber qué día será que ustedes vean eso. Hay un reportaje de Cortázar, cuando no había internet ni nada, que jugaba con esto. En qué tiempo y en qué lugar se actualiza lo que uno lee. Pero bueno, aprovechemos que por ahora todo está marchando bien y vamos con el texto. Como decía Kenny, la corriente que vamos a ver hoy es la psicología institucional psicoanalítica. Podemos decir que su origen es en Argentina, a diferencia de todas las otras corrientes. Es por eso que la mayoría de los autores que vemos son argentinos, más allá de que después haya autores de otras latitudes, de otras partes de Sudamérica e incluso de Europa. Hoy vamos a ver dos textos. Vamos a ver la continuación del texto de Ulloa, que empezamos a ver hace unas semanas atrás, y otro texto de Ricardo Malfé, que hemos visto otros de él también, que se llama directamente así, Psicología Institucional Psicoanalítica. En cuanto al texto de Ulloa que vamos a ver, podemos hacer un pequeño repaso de la primera parte, como para ir a lo central de la segunda parte del texto. Digo lo central porque van a ver muchos ejemplos que Ulloa da como para explicar a qué se refiere él cuando habla de fractura institucional. Entonces recordemos que Ulloa aborda las instituciones en base a dos coordenadas de las cuales se desprende después la tercera. ¿Sí? Recordemos que las instituciones se pueden enfocar en base a tres distribuciones del tiempo, lo que veníamos hablando hace un rato, distribución espacial y distribución de responsabilidades. Y a su vez, estas tres distribuciones se concatenan, se conectan y entran en múltiples relaciones con los tres movimientos que ya habíamos visto, ¿sí? La integración-dispersión, el vínculo real o fantasiado que se tenga con la institución por parte de los actores institucionales. Están los dos, ¿sí? Por eso son movimientos. La comunicación formal o informal. Lo formal, recuerden que eran documentos, notas, reuniones donde se pueden acordar la división del trabajo, los pasos a seguir, las tareas de cada uno, y la informal, que es el ejemplo clásico que da Ulloa, que son las charlas de pasillo, el chusmerío, el conventillo, las charlas afuera del trabajo. Y el cuarto movimiento es la relación con el contexto, ¿sí? Que puede variar entre más y menos. A partir de las distribuciones y de los movimientos, es que Ulloa va a plantear una tercera coordenada de análisis, que es la noción de articulación, y que se resume en este gráfico, ¿sí? Ahí están las tres distribuciones y los cuatro movimientos. Cuando estos movimientos se dan en forma más fluida
y se dan en términos más plásticos, elásticos, permeables a los cambios, ¿sí? Podemos hablar de que estamos ante una institución que tiende hacia un funcionamiento saludable en cuanto a que no promueve el sufrimiento institucional, podríamos decir, tomando acá eso, ¿sí? Ahora bien, para ir a la noción de fractura institucional hace falta hacer una ínfima digresión respecto de los conceptos de la escuela inglesa que Ulloa maneja, ¿sí? Entonces, muy rápidamente vamos a pasar por el listado, y tan rápidamente aún vamos a resumir, pero casi faltando el respeto a Melanie Klein, cuáles son los conceptos importantes, ¿sí? La escuela inglesa no habla de estructura, sino que habla de posiciones, ¿sí? Y estas posiciones, si bien no son evolutivas en sentido estricto, sí se supone que siguen una serie de fases o de etapas, ¿sí? La primera posición, Klein la llamaba esquizoparanoide, porque remitía a que el cuerpo todavía no estaba constituido para esa pequeña persona, todavía no estaba constituido como una totalidad, ¿sí? El cuerpo era vivido como partes, ¿sí? Que se van conectando las unas con las otras con el paso del tiempo y con el vínculo, tanto con la mamá o su sucedáneo como con el papá. Pero ustedes habrán visto en algún lugar que para la escuela inglesa el lugar de la madre es particularmente importante en cuanto a su función de sostén, de manipulación en el sentido de handling en inglés, que es lo que genera el lugar de madre como suficientemente buena. Si no cumple con estas funciones, se dan patologías en la infancia o incluso en la adultez. Y la noción paranoide dentro del esquizo está en que el afuera suele ser vivido como amenazante, ¿sí? Cuando esta fase se supera y la madre deja de ser un pecho para ser un cuerpo total, el cuerpo propio deja de ser una suma de fragmentos inconectados para ser un cuerpo, ¿sí? Llegamos a lo que Klein llamaba la posición depresiva. Depresiva no en términos clínicos, sino en términos de aceptar que no todo el afuera es para mí, que no todas las sustancias del padre pueden ser para mí, sino que son para su pareja, esto es mi mamá. Se juegan cuestiones edípicas a niveles de fantasías que si no se las lee contextuadamente pueden parecer hasta ficcionales, como ser que la orina puede ser vivida como una especie de ácido que va a quemar al padre por no dar la exclusividad de la madre. Esa es la paranoia, digamos, pero a su vez eso genera culpa y la consecuente necesidad de reparación, ¿sí? Esto muy rápidamente. Ahora, hay tres conceptos que Ulloa los usa mucho, ¿sí? Además de objetos parciales y totales, que son los de proyección, introyección e identificación proyectiva. La noción de proyección para la escuela inglesa no está vinculado con nada del orden patológico, sino que remite a una serie de objetos parciales, ¿sí? Boca, ano, pene, clítoris, vagina, heces, alimento, saliva, ¿sí? Y las consecuentes emociones, sensaciones o afectos que se desprenden de allí, ¿tá? Eso que se pone fuera, en realidad remite a los sentimientos agresivos del niño, digamos, ¿sí? Y la introyección justamente está vinculado con la incorporación que permite luego la identificación de todos esos aspectos que en la crianza
son vividos como placenteros, como calmos, que generan confianza, continuidad, ordenamiento en el tiempo y el espacio, ¿sí? De ahí viene la otra noción importante de identificación proyectiva de Klein, que puede sonar un poco paradójica, pero que remite justamente a esto, a que eso con lo cual el sujeto se identifica que puede ser vivido como algo de afuera, que el sujeto introyecta, en realidad es la segunda fase de una fase anterior, que es una proyección, ¿sí? Esto es, localizar algo propio en otro, ¿sí? Con lo cual luego el sujeto se identifica, ¿sí? Esto es muy, muy rápidamente un repaso a un vuelo de pájaro ínfimo, ¿sí? Para poder ir a la noción de fractura institucional. Estos son los conceptos que Ulloa utiliza en realidad durante todo el texto, lo van a ver, ¿sí? Entonces, si vamos a la otra tarjeta, vamos a distinguir un funcionamiento de una institución en términos saludables, que supone un enriquecimiento psíquico, ¿sí? A diferencia de lo que sucede cuando no funciona bien, ¿sí? Desde la psicología institucional psicoanalítica, incluso desde el primer Elio Jaques, que lo nombramos hace un tiempo, cuando se pensaba la institución, se la pensaba como una suerte de espacio virtual, espacio simbólico. Ulloa va a decir pantalla, cuando se refiere a fractura puntualmente, pero se lo puede pensar siempre, ¿sí? Los aspectos inconscientes desagregados del self, esto en términos de escuela inglesa, remite a esta noción según la cual nunca para esta corriente el sujeto se termina de constituir plenamente como una totalidad. Siempre hay algún resto que no pudo ser agregado, que no pudo ser sintetizado en tanto objeto total. Las instituciones vienen a cumplir esa función que posibilita que los sujetos que habitan en ella puedan proyectar sobre la institución sus aspectos más agresivos, más regresivos en términos kleinianos, y que si la institución cumple esa función de apuntalamiento psíquico, posibilita que los sujetos que la habitan puedan reintroyectar lo proyectado, pero en términos de un enriquecimiento subjetivo, ¿sí? Esto puede parecer algo muy abstracto, pero Ulloa mismo va a decir, y la verdad que podemos concordar con eso, que esto se ve en las instituciones, tanto en situación de consulta como en situación de circulación por las instituciones. Se puede ver en un municipio cuando los vecinos van a reclamar y ante una respuesta insatisfactoria depositan en la institución toda su agresividad, ¿sí? Amenaza, sentimiento de venganza, ¿sí? Ahora, si ante una situación como esa organización respondiera con represión del personal de seguridad, lo único que está haciendo la institución en ese sentido es impedir que esa agresión proyectada pueda ser reintroyectada bajo un formato de enriquecimiento subjetivo, ¿sí? Esto es lo que, de acuerdo a este gráfico, no sucede, ¿sí? Esta es una situación ideal la que está mostrada en el gráfico, ¿sí? Ahora bien, lo que sucede cuando los movimientos y las distribuciones no están suficientemente articuladas las unas con las otras, no sucede lo que está acá en el gráfico, ¿sí? La institución no puede devolver lo proyectado en términos de un enriquecimiento subjetivo, sino que se da a la inversa, ¿sí? Si bien la proyección, dice Ulloa, de los sujetos que habitan las instituciones
conforma una defensa contra la ansiedad, ¿sí? La institución se supone que debe cumplir con esa función de enriquecimiento subjetivo. Cuando no lo hace, lo que se reintroyecta sigue estando en el plano de lo desagregado, ¿sí? Y a modo inconsciente, los grupos que habitan la institución, ante el riesgo de reintroyectar lo proyectado, expresan el malestar bajo formas sintomáticas, bajo formas muchas veces de transgresiones a las normas, que visto desde esta línea es mucho más que una desobediencia. A veces también bajo enfermedades físicas que impiden, además, resoluciones del orden formal, ¿sí? Acá es cuando Ulloa dice que una articulación perturbada constituye una fractura, ¿sí? Cuando la institución no puede cumplir esa función de apuntalamiento, que no consiste solamente en recibir eso proyectado, ¿sí? Como defensa contra la ansiedad, sino que debe cumplir la segunda fase, ¿sí? De permitir la reintroyección en términos de enriquecimiento subjetivo. Para que esto suceda, las articulaciones entre movimientos y distribuciones tienen que estar mínimamente aceitadas, ¿sí? Cuando hay alguna articulación perturbada, en términos de Ulloa, nos encontramos en una fractura. Ahí van a ver en el texto que Ulloa da muchos ejemplos de fracturas, que son más comunes de lo que parece, ¿sí? Y va a dar ejemplos incluso refiriéndose a nociones de Pichón, como chivo emisario, que son las formas que los grupos adoptan como defensa frente al riesgo de reintroyección de esas agresividades proyectadas, son formas que los grupos adoptan frente a la insuficiencia o a la ineficacia de la institución, ¿sí? Les repito, va a haber muchos ejemplos, lo que importa es manejar los conceptos primero, ¿sí? Y después los ejemplos van a ser muy claros, ¿sí? En todo caso, si después de leer el texto hay alguna inquietud, alguna duda o algo, sobre todo articulaciones posibles, también lo pueden hacer en los foros, que la semana que viene podemos hacer trabajar esto. Pero a grosso modo, lo más importante de esta segunda parte del texto es esto. Bueno, ¿pasamos entonces al otro texto? Ajá. Bueno, gracias, Kenny. Vamos a puntuar algunos momentos de este texto de Psicología Institucional Psicoanalítica que coincide con la corriente con la cual estamos hoy conversando, porque es el hueso duro de roer, diríamos, es el texto nodal, en donde hay una apuesta epistemológica de qué es lo que va a denominar Malfé psicología institucional psicoanalítica, ¿sí? En este punto es que hay una distancia en años y en construcción teórica, desde este texto que recién presentó Gustavo, de Ulloa, ¿sí? Hay 15 años de diferencia entre uno y el otro, con lo cual ha pasado mucha agua bajo el puente, muchos trabajos en terreno de lo institucional, nuevos aportes teóricos, y en este sentido es que ustedes van a encontrar diferencias en cuanto a los posicionamientos en la práctica del psicólogo institucional, ¿sí? Como lo decía Gustavo, psicólogo institucional psicoanalítico, y va a comenzar con esto, Malfé en este texto, diciendo, como venimos trabajando aquí, que incluye o se ubica desde lo institucional porque va más allá de los límites organizacionales, de los límites que en una organización, en tanto una reunión de sujetos, ¿sí? Podemos llegar a trabajar. Tiene que ver con los discursos, con las prácticas y con los objetos instituidos.
Y dice, bueno, y en este punto somos llamados como psicólogos a trabajar allí, en ese escenario colectivo, cuando se rompe, dice, o algo sucede en relación a la coherencia de la vida, del orden de la vida cotidiana. Un bonito modo de decir cuando algo del orden del malestar, de aquello que conmueve a los colectivos aparece, allí somos llamados como psicólogos como a poder ubicarnos con un dispositivo analítico, ¿sí?, a trabajar allí. Esta larga definición de la práctica de la psicología institucional psicoanalítica, ¿sí?, es ubicar las bases teóricas en función del dispositivo analítico. ¿Qué es? ¿De qué manera se lleva a cabo esta práctica? ¿Sí? Y va a resaltar Malfait que es esencialmente una intervención discursiva, ¿sí?, esencialmente verbal, y ubica lo esencialmente, porque más adelante, o más atrás en el texto, más adelante en el texto, va a decir que si no habría la posibilidad de pensar que en los actos, en los comportamientos, hay un modo de, al decir discursivo, que uno pueda leer, ¿sí? Y desde allí los elementos que desde el psicoanálisis estamos claramente ubicados en un psicoanálisis freudiano, ¿sí? Ya esto es en los años 80, este texto es del año 81, hay un trabajo, ¿sí?, desde la escuela francesa que viene avanzando en nuestro país, en detrimento de la escuela inglesa, de la cual estaba sostenido más teóricamente el texto de Ulloa del que estábamos hablando antes, ¿sí? Desde allí es que va a ubicar, en principio necesitamos un espacio que propicie la escucha analítica, ¿sí? Así como desde el psicoanálisis, la escucha analítica viene de la mano de la regla fundamental que es el asociar libremente, ¿sí? Dice, bueno, es recién cuando se pueden instalar algo del orden de esta escucha analítica, es que el trabajo del psicólogo tiene que ver con aquellos señalamientos, con aquellas interpretaciones, con aquellas reconstrucciones, que cuando algo de la trama discursiva que intenta ser un todo coherente, que intenta ser racional, del orden de lo consciente, ¿sí?, dice, se presenta a modo de una imagen total, así como la imagen que se devuelve de un espejo, ¿sí?, imagen que es ilusoria, ¿no?, porque sabemos que la posibilidad, si estamos hablando desde el psicoanálisis, es que el inconsciente pueda aparecer en esta trama. ¿De qué manera? Rompiendo esta trama. ¿De qué manera se rompe? Que es la posibilidad que se corte esta coherencia consciente. Dice, a partir de los olvidos, de una intervención chistosa, de los equívocos, que en función de una reunión, que es el modo en el que se suele trabajar de esta corriente, reuniones con grupos heterogéneos, con grupos de distintos sectores, distintos actores institucionales, ¿sí?, que van a conformar estos grupos heterogéneos, y se hace en función de propiciar una conversación en donde se pueden ir hilvanando, ¿no?, recuerdos, acontecimientos, y es allí donde, decíamos, es posible que esta ruptura de esta conciencia, ¿sí?, de esta trama consciente, se rompa y allí aparezca algo del orden del inconsciente, que el objetivo de esta corriente es poder hacer consciente lo inconsciente, aquello que está sopesando, aquello que en tanto formaciones sustitutivas pueden aparecer a modo de síntomas, ¿sí?, de malestares, es allí donde el psicólogo institucional psicoanalítico puede, digamos, escuchar, señalar y hacer consciente lo inconsciente, ¿sí?, pasar de la palabra, del acto a la palabra, ¿sí? En este sentido, decíamos que ustedes van a leer que hay
distintas modalidades en donde esta práctica puede llevarse a cabo, ¿no? Dice Malfé que podemos ser llamados en organizaciones complejas a trabajar, como hemos hablado en distintas oportunidades, un servicio de un hospital determinado nos llaman, esto es lo que podríamos pensar desde una organización compleja, una organización más sencilla desde esta estructura organizacional, que podemos pasar a la otra, Kenny, ¿sí? Podríamos estar, como hemos mencionado, en una escuela o algún club, ¿sí? Podemos estar trabajando con grupos en procesos de institucionalización, podemos estar trabajando a modo de una consultoría, podemos estar trabajando al modo de la clínica psicoanalítica en un consultorio. Digo, estos son las diferencias que también encontramos con estos autores, Ulloa, Blecher, que los hemos mencionado como los precursores y aquellos primeros pensadores de la psicología institucional, ¿sí? Ya aquí, en estos 15 años, decíamos, en el punto de contextos diferentes, prácticas que se fueron estableciendo, y rescatamos este concepto de la praxis blecheriana, ¿no? En donde en función de la teoría se puede pensar la práctica, y la práctica es pensada y repensada en función de la teoría, ¿no? Desde allí es que Blecher ubicaba únicamente la posibilidad de trabajar en espacios públicos, ¿sí? Ya que Malfé, y ustedes lo van a leer claramente, que está abarcando tanto lo público como lo privado, ¿sí? Y en esto de poder propiciar, ¿sí? El dispositivo analítico, es que va a decir, bueno, antes mencionábamos la regla fundamental del psicoanálisis, la asociación libre, ¿sí? Allí Malfé dice, bueno, me voy a tomar me voy a permitir ubicar que ese concepto que le permitió a Freud despegar, ¿sí? en su metodología, dice, estaba ceñido por la ciencia de la época, ¿sí? Freud, buen hijo de su época, toma estos conceptos asociacionistas, ¿sí? De fundamentalmente las reglas de contigüidad y de semejanza, dice, pero que remiten fundamentalmente a ciertas cuestiones del orden de lo mecánico en función de la posición, en qué lugar se encuentra o no una palabra, más cerca o más lejos de la otra, o más lejos de otra. Y dice Malfé, sería más certero, ¿sí? Poder ubicar algo del discurrir libremente. El discurrir, dice, precisa un ir y volver de un lado para el otro, ¿sí? Pero además, algo que señala, que no está contenido en este concepto de asociación, dice que es la vertiente histórica subjetiva, que estas palabras que se van conectando, que se van arrastrando en función de ideas más simples a ideas más complejas, dice, en realidad tiene que ver por algo de una significación, ¿sí? Simbólica determinada, por una cuestión libidinal que el término asociación deja por fuera, ¿sí? En este sentido, cuando invitamos a estos grupos, ¿no? a hablar, a discurrir libremente, decíamos antes que es en donde se pueden ir hilvanando distintas historias, se van a producir recuerdos, se van a contar acontecimientos, y esto es esta trama coherente, esta cuestión de lo racional que en el decir se intenta hacer. Incluso yo ahora estoy tratando de que esto sea de un modo consciente, racional, ¿sí? Para que el otro pueda entender. Cuando aparecen estos olvidos, estas equivocaciones, ¿no? Decimos que se rompe esta trama, dice que es la posibilidad que aparezca algo del orden que también es argumental. Dice, la fantasía que subyace a este relato, que es una construcción colectiva, dice, tiene que ver con el formato argumental, y que
tiene que ver con una fantasía dominante, va a decir Malfait. Y si recordamos los textos que trabajamos en otro momento, cuando nos nutrimos, ¿no? O de ciertos conceptos, trabajamos la importancia de la historia en el trabajo institucional, rescatamos el concepto de cultura, y allí hablábamos de un trípode, ¿sí? de tres puntas, la crátesis, semiosis y fisis, pero que estaba sostenido y soportado por un zócalo fantasmático. Este zócalo fantasmático, del que estábamos hablando en el otro texto, estos movimientos liminales que aparecen en el texto de Fantasía e Historia, es esto que trae en este texto Malfait, que aparece, se deja escuchar, ¿sí? Cuando algo de esta trama se rompe, se quiebra. Ex abrupto, dice, aquello que aparece y que es posible, no es, digamos, no es algo fácil, dice, puede aparecer algo a nivel de una superficie, como esta fantasía dominante, dice, pero es en función del trabajo interpretativo y reconstructivo que se puede llegar a modificar algo de esto, ¿sí? Bueno, esto que aparece, ¿no? Como el modo de actuar, el trabajo del psicólogo institucional psicoanalítico, dice, cuando se instala en lo que son los espacios de la vida cotidiana, en los espacios psicosociales, ¿sí? Dice, ¿cuál es el efecto? ¿Qué es lo que sucede allí? ¿Sí? Y plantea Malfait que, en principio, para poder ser convocados, tiene que haber un deseo, ¿sí? Deseo que vamos escuchando en estas formaciones sustitutivas, en estas fantasías, en esto de lo denominado estructura libidinal. Dice, el deseo es la savia que compone el deseo compartido, ¿sí? Este deseo compartido que es lo que unifica y es lo que nos hace posible en función de un todos, ¿sí? Somos todos esto. Dice, esto es la savia, el motor de la estructura libidinal. Dice, pero también tiene que haber un deseo compartido, dice, deseo de análisis, deseo de que algo de esto que nos está sucediendo, ¿sí? Pueda ser escuchado, interpretado por otro. Este otro, ¿sí? Que es este analista, este psicoanalista institucional, ¿sí? Dice, tiene que poder tener, ¿no? un manejo transferencial, ¿no? Para poder ser ubicado en un lugar que va a plantear Malfait que en un primer momento compite con el lugar del ideal, que la estructura libidinal sostiene. ¿Sí? Poder ubicarse, poder sostener un espacio y un dispositivo analítico implica que la figura del psicólogo institucional psicoanalítico pueda tener estos movimientos transferenciales. ¿Sí? Va a decir que las organizaciones en este punto, ¿sí? o los escenarios colectivos en realidad son los lugares privilegiados para que se desarrollen los dramas pasionales. Es para que se desarrollen y se pongan en acción las fantasías. Y acá, ¿no? Este concepto de fantasía, que lo venimos hablando, es el que va a permitir mover o no algo del orden de lo inconsciente, mover o no ciertas cuestiones enquistadas, mover o no estos síntomas que aparecen, que al decir de Caes diríamos este sufrimiento institucional, ¿sí? Poder ubicarse no en el lugar de Salvador, no en el lugar de el que todo lo sabe, ¿sí? Dice, hay que poder ubicarse en el lugar que esa estructura libidinal lo requiere. Hay que ilusionar en un principio, ¿sí? Para después poder correrse y que algo de otra formación libidinal se constituya, ¿sí? Estos son estos distintos pasajes también que tomábamos en los movimientos históricos del otro texto, ¿no? De Fantasía e Historia. Creo que poder pensar desde esta perspectiva, ¿no? Nos ubica en un modo diferencial
de trabajar con los dichos, con los no dichos, con los olvidos, ¿sí? Y que a esto apunta claramente esta perspectiva, ¿sí? Esta corriente de la psicología institucional psicoanalítica. Van a poder leer el texto con estas coordenadas, estas elipses que están allí con estos conceptos, digo, con estas palabras, son los que van a ir enlazando, ¿sí?, el posicionamiento del autor, del texto, y de los psicólogos institucionales trabajando bajo esta mirada y escucha. Bueno, si hay preguntas, dudas, consultas, como antes decía Gustavo, esperamos lo que puedan hasta, Kenny, ¿hasta cuándo? Jueves, a las 10. Hasta el... Sí, es el jueves a las 10 de la noche. Ajá. Siendo que construimos la trama, no, en serio, siendo hoy lunes 29, el jueves no sé qué número. Y eso que me había fijado qué día era. Bueno, sí, hasta el jueves, siempre hasta el jueves a las 10 de la noche, el momento que tienen para preguntar o para compartir con sus compañeros y con nosotros, consultar. Bueno, hoy entonces terminamos con la unidad número 8. El próximo 6 de junio vamos a estar subiendo el primer video correspondiente a la unidad 9, donde vamos a trabajar atravesamientos institucionales. Empezamos por lo político y lo social. ¿Se acuerdan que desde el principio venimos, ¿no?, con que las instituciones atravesando las organizaciones, de alguna manera definiendo la especificidad de cada una? Hasta hoy veníamos trabajando las distintas corrientes de abordaje de estas instituciones a través de las organizaciones, y bueno, ahora vamos a empezar a ver como más macro, ¿no? ¿Cuáles son esos atravesamientos institucionales? Entendemos y tenemos la experiencia de que cada organización, ustedes están haciendo un trabajo en grupo, con las características especiales de la cursada virtual, pero muchas veces sucede que el programa no llega a avanzar en la exposición de contenidos, en la construcción de conocimientos respecto a ciertos contenidos, antes que ustedes tengan que entregar el trabajo. Entonces, esta vez, como tantas otras, les proponemos que se fijen un poco en el programa, las propuestas que hay, la bibliografía ya la tienen toda disponible, pero si quieren adelantar algún tema a través de preguntas, o a nosotros o a los ayudantes, aprovechen, porque la verdad que son temas muy interesantes, y muchas veces las organizaciones con las cuales están trabajando ameritan, casi que piden que puedan incorporar esos contenidos. Enriquece mucho el trabajo, la verdad que lo hace entretenido la práctica en sí. Así que bueno, creo que no me olvido de nada, ¿no? Chicos, nos queda solo despedirnos. No. Sí. Era importante esto último que decías, que bueno, más allá de que el tiempo se ha tornado bastante plástico, es cierto que un programa tiene que tener un orden, pero a su vez, es verdad esto que decís, que la organización que se haya elegido o el material que se cuente en este cuatrimestre, a veces requiere algún tipo de enfoque puntual por los atravesamientos institucionales singulares de esa organización, que requiere cierta bibliografía que está al final de la cursada. Entonces, como tiene que haber un orden, no podemos estudiar todo al mismo tiempo, y el trabajo no se puede hacer todo entero al final, porque también importa tener la experiencia del trabajo, aunque más no sea inicial, con una organización. Es importante tener en cuenta también que se trata de un proceso, se trata de, bueno, de ir haciéndolo semana a semana. Pero por esta razón, según con qué organización estén trabajando, estaría muy bien que apelaran a los últimos textos, porque es tal cual dice Kenny. Hay veces que
lo que se trabaja, en este cuatrimestre diríamos lo que se lee, ¿no? De las entrevistas, lo que se puede ver por artículos periodísticos, revistas, o por internet, si la organización tiene alguna información puntual. Lo que se ve, lo que se empieza a ver, casi que pide acudir a algunos autores que están al final. Entonces, si lo podemos ir viendo antes, mejor. Los invitamos a ello. Ajá. ¿No? Sí. Bueno, listo. Cuídense, quédense en casa. Nos encontramos virtualmente. Pásenla bien. Nos vemos la próxima. Nos veremos. Hasta luego.